Hola a todos, espero estén bien. Paso por aquí para avisar dos cosas antes de empezar. El fanfic no es mío, el link de la historia original estará en la descripción, y segundo, este es un fic que estaré subiendo mientras mis proyectos personales se van desarrollando. No es fácil hacer los caps, entonces iré subiendo tanto fanfics que no son míos, que ya están en el canal, como algunos que otro nuevo. Dark Souls. Embers of Remnant. Un ser ancestral de tiempos remotos. Tras haber dormido durante mucho tiempo, despertó repentinamente al percibir una señal familiar de energía. Quizás, parte de la descripción del alma del Leviatán. Ash, ¿esto formaba parte de tu plan? No, no lo era. Creo que mi plan ya se había descontrolado. Ruby y los demás oyeron lo que dijo Ash y volvieron a mirar al Leviatán. Por lo que parecía, el gigantesco Grimm se dirigía hacia donde estaban. Lo que fuera que atrajo su atención, no era buena señal. Hablando de eso, la joven líder recordó algo sobre Blake y su hermanastra mayor. Un momento, ¿no se suponía que Blake y Yang nos encontrarían? Los demás observaron su entorno y vieron lo que, como ya se mencionó, no era evidente debido a su ausencia. Sin embargo, había otra preocupación. Podemos pensar en eso después. Concentrémonos en lo que tenemos delante, señaló Ash. Ruby y los demás miraron al Grimm gigante y se preguntaron cómo había llegado hasta allí. ¿Por qué está el Grimm aquí? ¿Acaso no hubo ninguna batalla? Preguntó Ren. No lo sé, respondió Ash de nuevo. Tenía la sensación de que este no era un Grimm cualquiera. Hay algo terriblemente familiar, una sensación de que su alma está corrompida, al igual que el dragón de la ciudad anillada, el devorador de la oscuridad Midir, cuya alma fue corrompida por el abismo y fue abatido por él a petición de una de las caballeras de Filianore, Shira. Tenemos que defendernos de ese Grimm, les dijo inmediatamente. Crow tuvo que reaccionar atónito ante lo que escuchó. Perdón, ¿dijiste qué? Tenemos que repeler a ese Grimm hasta que llegue ayuda de verdad, repitió, añadiendo algunos detalles para hacer algunas correcciones. Todos entendieron lo que quería decir. Entonces, todos prepararon sus armas para intentar repeler al Leviatán hasta que llegara el ejército de Atlas. Eso y cómo María y Weiss llegarían para ayudar. De alguna manera, el único que aún necesitaba preparar su arma era Ash. Dado que su arma, la gran espada del caballero lobo, definitivamente no tendría efecto contra enemigos colosales como el Grimm que tenía delante, tenía dos opciones para elegir dentro de su caja sin fondo. Una era el gran arco matadragones, con el que podía disparar poderosas flechas a la criatura. Sin embargo, al mismo tiempo, detectó defectos en este arco. Uno era el tiempo que tardaba en preparar otra flecha después de haber disparado una. El otro era su falta de movilidad, lo que podría costarle la vida a manos del Leviatán, probablemente porque el arco era más grande que él y carecía de la fuerza necesaria para cargarlo. Eso solo lo llevó a la única arma que se le ocurrió de inmediato: el Stormbruller. En caso de que enloqueciera, era un arma para dos contra el Señor de la Ceniza y el Señor de la Ciudad Profanada, y Orm, el gigante. La que sacó había pertenecido a un compañero sin llama y lo consideraba su amigo, Siegward de Catarina. Quería sacarla de su caja inagotable. Sin embargo, al mismo tiempo, debía ser cauteloso si la sacaba a la vista de todos. Aún desconfiaba de ellos, especialmente delante de la gente que lo rodeaba. Solo necesito el momento adecuado para sacar esa arma de la caja. Eso era todo lo que podía pensar. Escuchen todos. Ruby les dijo a los presentes. No podemos matar a este Grimm. Pero podemos distraerlo el tiempo suficiente para que lleguen los militares. ¿Qué les parece? Vio que todos tenían una expresión decidida en el rostro. Esa era la única respuesta que necesitaba. De acuerdo, hagámoslo. Insertar banda sonora de Dark Souls City. Dark Aether Midir versión Tomito fase 1. El Leviatán lanzó un rugido ensordecedor y se abalanzó sobre el grupo. Por suerte para ellos, todos lograron esquivar el ataque justo a tiempo cuando sus fauces impactaron contra el suelo rocoso. Ruby aprovechó la oportunidad para asestar algunos golpes. Balanceó Crescent Rose, en su modo guadaña, hacia arriba, contra el lado izquierdo de su rostro. No surtió efecto, ya que solo le hizo un corte superficial. Esto provocó que el Grimm mirara directamente a la chica y casi la atrapara. Podría haber sucedido, ¿verdad? Si Nora le hubiera disparado varias granadas de polvo de granada en la cara. «Aléjate de ella», gritó furiosa la chica hiperactiva al Grimm. Ruby vio esto como una oportunidad para escapar del gran Grimm. Usando su semblanza, se puso rápidamente a salvo. Miró hacia donde estaba Nora. «Gracias, Nora». La chica sonrió al joven líder. «De nada».
Luego dirigió su atención al Grimm caído. Ahora bien, transformó a Magnhild en su forma de martillo. Retrocedió unos pasos antes de lanzarse hacia adelante y saltar por los aires. Al acercarse al rostro del Grimm, blandió su arma, y cuando ambos impactaron, el leviatán salió disparado del suelo hacia donde estaban y cayó al agua. Aterrizó cerca del joven líder. Eso te pasa por tocar a mi hombre. El leviatán negó con la cabeza. Luego, lanzó un rugido feroz y miró a Ash como si lo estuviera buscando. Justo antes de que pudiera atraparlo, el Grimm se distrajo con los disparos de Ruby, Nora y Ren. La joven líder pronto se dio cuenta de que el Grimm gigante estaba interesado en Ash. Miró hacia donde estaba y vio que ya no estaba allí. Esto la distrajo momentáneamente. ¿Dónde está Ash? Los demás observaron a su alrededor. También se dieron cuenta de que los sin llama no estaban con ellos. Sin embargo, había otras cosas de las que preocuparse. Concéntrate en los Grimm. Eso es lo único importante ahora mismo. Le dijo Ren antes de saltar de su sitio para evitar ser aplastado por la mano gigante de los Grimm. La joven líder hizo lo que le ordenaron y se concentró en la amenaza más importante que tenía delante. Usando su semblanza, esquivó otro ataque del Grimm y aterrizó cerca de Jaune. Este Grimm parece ser implacable con sus movimientos. No parece más común que los que hemos encontrado antes. Sí, ya lo veo, comentó Crow con sarcasmo, sosteniendo su escudo en una posición que lo protegía. ¿Tienes algún plan en mente, Ruby? Reflexionó sobre sus palabras durante unos instantes. A decir verdad, no tenía ninguna que pudiera lidiar eficazmente con un Grimm de ese tamaño. Solo distráelo el tiempo suficiente para que llegue la ayuda. Su tío necesitaba descifrar el plan de su sobrina mientras transformaba su arma en su forma de guadaña. No creo que eso funcione, Ruby. Entonces tenemos que seguir intentándolo. Dijo con seguridad, disparando algunos tiros al leviatán sin éxito. Nuestras armas quizás no sean efectivas, pero al menos basta para captar la atención de los Grimm. Justo antes de que pudiera terminar de hablar, una fuerte ráfaga de viento golpeó al Grimm grande en la cabeza. Esto lo hizo tambalearse hacia atrás antes de caer al mar. Ruby y los demás se sorprendieron por la repentina ráfaga. Se giraron hacia donde provenía. Al hacerlo, vieron a Ash blandiendo otra espada de aspecto extraño, cuya hoja giraba en el viento. ¡Ash! Gritó Ruby aliviada de que hubiera regresado después de haber desaparecido durante un buen rato. Disculpen la tardanza, se disculpó con tono inexpresivo, al ver el mínimo daño que habían causado con sus armas. Pensar que el Señor de la Tormenta sería tan efectivo contra una criatura de ese tamaño, miró la espada que sostenía en su mano derecha. Ojalá sirva como la distracción necesaria para llegar a tiempo. ¿Otra espada, eh? Crow entrecerró los ojos al ver el objeto en cuestión. Lo encontré por ahí, respondió Ash a su pregunta sarcástica. Era una mentira a medias, ya que estaba rebuscando en su caja sin fondo. Nadie se había percatado de que el escudo que llevaba a la espalda había cambiado. Parecía ser un escudo mediano, negro, con un símbolo ampliado de un reino olvidado. Se veían algunos arañazos. ¿Estuve fuera mucho tiempo? Ruby respondió a su pregunta. Bueno, más o menos. Pero no por mucho tiempo, Ash. Bien. Eso significa que aún hay una oportunidad de distraer a la bestia por más tiempo. Al ver al Grimm emerger de las aguas una vez más, con sus ojos rojos brillando de furia, el Ceniciento se posicionó para cargar el poder de la espada. Sabe que tal vez no pueda brindarles la ayuda que hubieran deseado, pero puede asestar un golpe significativo al Grimm. Entonces decidió idear un plan rápido. Todos, escúchenme. Todos se volvieron hacia él. Den todo lo que tengan. Obviamente, esta repentina orden pilló a todos por sorpresa. Jaune, por supuesto, no estaba dispuesto a tolerarlo. ¿Hablas en serio? Tuvimos problemas con los Grimm justo después de que te fuiste. ¿Crees que podremos hacer lo suficiente? Ash comprendió los sentimientos del chico rubio y no lo culpó por su reacción. Aún así, tenía que aclarar algo. No dije que no fuera a participar, ¿sabes? Ahora todos lo entendieron. Ahora, ¿podemos concentrarnos en lo que tenemos delante? El silencio fue la única respuesta que le dieron. No necesitaba más, pues todos oyeron el gruñido del Grimm. Atención. El Grimm está aquí y parece que se está enfadando. Les advirtió Jaune rápidamente. El leviatán centró toda su atención en Ash. Antes de que pudiera reaccionar, sintió múltiples explosiones en su brazo izquierdo. El Grimm dirigió su mirada hacia Jaune, Ren y Nora, quienes corrían hacia enormes rocas. Hablando del trío, ¿no crees que esto parece una escena de playa?
Los dos no dijeron nada, para no distraerse. El trío rodó hacia un lugar seguro mientras el Grim hacía algo inesperado. Lanzó una llamarada en su dirección que los habría calcinado si no se hubieran puesto a cubierto. Jaune se asomó desde su escondite y presionó el comunicador en su oreja izquierda. ¿Y cómo vamos a lidiar con el Grim que escupe fuego? El grito del Leviatán se escuchó de fondo y provocó que la comunicación se interrumpiera momentáneamente. En cuanto se restableció, Ruby respondió con una idea que se le ocurrió. Intenta atacarlo en la boca. He jugado a videojuegos donde se le puede hacer mucho daño al jefe. Tras unos segundos de silencio, añadió un detalle más. Confía en mí, funciona. El joven líder planteó un punto válido, pero había un problema. ¿Cómo? No tenemos las armas adecuadas para enfrentarnos a este Grim. Señaló Ren. Jaune pronto se dio cuenta al recordar que Ash había golpeado a ese gigante con el ataque de viento de su espada. Encendió su comunicador para llamarlo. Ash, ¿me oyes? Los sin llama, junto con Ruby, Crow y Oscar, se sorprendieron al oír su voz, ya que no estaba cerca de ellos. ¿Quién me llama? Es Jaune, Ash. Le dijo Ruby al ver lo completamente confundido que estaba. Finalmente, todos comprendieron que Ash necesitaba familiarizarse con la tecnología, al igual que ellos. Apenas habían pasado unos segundos, y decidieron no usarla al hablarle directamente. La joven líder optó por explicar su plan. Ash, sabes usar esa espada correctamente, ¿verdad? Él asintió en respuesta a su pregunta. Era lo que ella esperaba. Bien. Voy a distraer al Grim hasta que vuelva a escupir fuego. Mientras lo distraigo, usa tu espada para golpearlo en la boca. Ash ya sabía a dónde iba todo esto. Es un buen plan. ¿Pero qué harás cuando el fuego logre alcanzarte a pesar de la habilidad que posees? Lo único que recibió fue una sonrisa de confianza. Confía en mí. Puedo con esto. Dicho esto, la joven líder usó su semblanza para colocarse justo delante del Grim. Continuó usando su semblanza para esquivar los zarpazos antes de verse obligada a aterrizar de nuevo en el suelo. Respiraba con dificultad debido a la cantidad de energía que había usado. Solo necesito un poco más. El Leviatán vio a Ruby en un estado vulnerable. Abrió la boca, listo para lanzar fuego. Justo cuando se disponía a hacerlo, un cuervo apareció volando y emitió algunos graznidos. Esto lo desconcertó brevemente. El cuervo pronto se acercó a su rostro y se transformó en Crow, quien aún portaba a Harbinger en su forma de guadaña. Balanceó el arma en diagonal hacia el ojo izquierdo antes de impactar en su hombro. Esta acción provocó que el Grim gritara de dolor e intentara aplastar al cazador contra su hombro. Sin embargo, antes de que la mano se acercara a donde estaba, Crow simplemente saltó y se transformó en un pájaro, volando hacia su sobrina. Al mirar su mano y comprobar que la persona que le había cortado el ojo izquierdo no había sido aplastada, lanzó un grito ensordecedor de rabia. Todos se taparon los oídos. Cuando Ruby se los descubrió, vio a su tío de pie junto a ella. ¿Estás bien, Ruby? Ella asintió rápidamente. Estoy bien, tío Crow. Ella y los demás oyeron el mismo grito una vez más. Al mirar hacia donde estaba el Grim, parecía estar preparándose para lanzar otra llamarada. Esto captó la atención de todos. Oscar sabía del peligro inmediato en el que se encontraban Crow y Ruby. Salgan de ahí, ustedes dos. Va. En lugar de apuntar hacia el dúo como se mencionó anteriormente, el Leviatán bajó la mirada antes de lanzar fuego desde su interior. Naturalmente, todos quedaron confundidos. Bueno, todos excepto Ash. Él observó con cautela mientras pensaba en medir. Parece que se está preparando para. Sus pensamientos pronto se hicieron realidad cuando vio un rayo láser saliendo de su boca. Se giró hacia Ruby y Crow. Ambos, muévanse. Ahora. Los sin llama corrieron a un lugar seguro, esquivando los rayos láser en el camino. Tanto Ruby como Crow necesitaban que les aclarara lo que había dicho. Aunque obtuvieron sus respuestas, un rayo láser se cruzó en su camino. La joven agarró a su tío por la muñeca y usó su semblanza para ponerse a salvo. Al mismo tiempo, logró cargar a Oscar antes de ir con los demás. Jaune, mientras tanto, los miró a la cara y vio el alivio reflejado en sus rostros. Chicos. ¿Qué? Él, Ren y Nora vieron a Ash correr hacia donde estaban antes de que se apoyara en la roca. Antes de que Jaune pudiera preguntar qué sucedía, un rayo láser apenas pasó por donde estaban. ¡Guau! Exclamó el chico rubio, sorprendido. Detrás de ellos, un montón de árboles y vegetación habían sido arrasados por el láser del Leviatán. Algunos incluso se habían incendiado. Nora estaba eufórica.
Sin embargo, al mismo tiempo, sabía lo que había ocurrido. ¿Ese Grimm acaba de escupir láser? ¿Por la boca? ¿De dónde más podría haber salido? Le preguntó Ash, dejando claro que Ren había entendido su pregunta retórica. Al ver al señor de la tormenta completamente cargado, los miró como si fuera a anunciarles su siguiente acción. Me voy. Obviamente, a ninguno le disgustó lo que insinuaba. Ash, simplemente no puedes, Ren intentó advertirle antes de que la persona, como se mencionó anteriormente, saliera del lugar donde se escondían. Al verlo dirigirse hacia donde estaba el leviatán, algunos se preocuparon por lo que estaba a punto de hacer. ¿Está tan loco? Preguntó Oscar. Crow miró hacia donde se dirigía Ash y pensó lo contrario. Por lo que veo, sí. Ash corrió hacia el borde del acantilado y se enfrentó al Grimm. Cuando la criatura lo miró, estaba a punto de aplastarlo con la palma de sus manos mientras alzaba los brazos. Por suerte, aprovechó la oportunidad para atacar al enemigo con su tormenta. La elevó en el aire y la lanzó hacia abajo. Una poderosa ráfaga de viento impactó la cabeza del leviatán. Este retrocedió tambaleándose, haciendo temblar ligeramente el suelo. Para decepción de Ash, el Grimm no cayó al suelo. En cambio, solo sacudió la cabeza y lo miró fijamente. Genial. Ahora que Ash era vulnerable a ser aplastado por la criatura que tenía delante, no tenía a dónde huir. Justo antes de que la mano del Grimm lo alcanzara, un muro de roca se formó a su alrededor para impedir que lo aplastaran. Naturalmente, esto lo dejó desconcertado. ¿Qué? No fue el único sorprendido. Ruby y los demás se preguntaban cómo había sucedido. Obtuvieron sus respuestas al oír a alguien gruñir como si se estuviera concentrando y se giraron para ver a Weiss clavando a Mittenester en el suelo cerca de donde estaba Ash. Ruby, por supuesto, estaba sorprendida y feliz de ver a su compañera. Weiss. Por mucho que la ex heredera quisiera hablar con ella, sabía que no era el momento adecuado. Dile a Ash que se vaya de ahí. No puedo aguantar más. Ash no necesitaba que se lo dijeran. Aprovechando la pequeña oportunidad que se le presentó, corrió rápidamente de vuelta al lugar donde los demás se refugiaban. Fue allí donde el Sin Llama se percató de la presencia de la antigua heredera. Se sorprendió porque estaba con la anciana en la base Argeus. Señorita Weiss, ¿qué hace aquí? Creí que estaba con la señora María. Fin de la banda sonora. Weiss sacó su arma del suelo y estaba a punto de hablar cuando alguien respondió a su pregunta. Y bien, ¿qué aspecto tiene? Los Sin Llama se volvieron para mirar a María, quien de alguna manera los alcanzó a pesar de su avanzada edad. La señorita Schne, aquí presente, estaba preocupada cuando oímos una fuerte ráfaga de viento en la base Argeus. Comienza el flashback. Weiss y María seguían en la entrada de la base militar, esperando a que algún guardia se percatara de su presencia. Hasta el momento, nadie se había molestado en acercarse para avisarles si podían entrar. Vieron despegar varios dirigibles, como si se prepararan para una ofensiva a gran escala. Bueno, parece que están bien armados para este tipo de cosas. La ex heredera estaría de acuerdo con sus palabras. Aún así, se preguntaba por qué todo aquello involucraba a todos los recursos militares. ¿Con qué crees que van a lidiar? María se encogió de hombros en respuesta. Por lo que veo, un Grimm enorme puede haber aparecido de repente. Weiss tuvo la misma sensación. Pasaron unos instantes antes de que oyeran una fuerte ráfaga de viento no muy lejos de donde estaban. Esto la sobresaltó. ¿Qué demonios fue eso? La antigua heredera pensó lo mismo. Creo que vino de muy lejos de donde estamos. Pronto se dio cuenta de que Ruby y sus amigas podrían haber quedado atrapadas en una pelea con los Grimm con los que se habían topado. Se alejó de la base y decidió que no podía quedarse allí y dejar que sus amigas perecieran a causa de lo que fuera que las estuviera acosando. ¿Sabes qué? Me voy. A la veterana cazadora no le gustaba nada cómo se estaba desarrollando la situación. Espera, ¿eso significa? Sí. Voy a donde están Ruby y los demás. Ella respondió a su pregunta al instante. María pensó que era una tontería que aquella jovencita fuera a donde estaban los demás, dada su situación. Tranquila, jovencita. ¿Sabes en qué te vas a meter? Weiss lo entendió perfectamente. Pero eso no la hizo cambiar de opinión. Sí. Pero no puedo quedarme aquí y dejar que mis amigos mueran. La anciana cazadora comprendió por qué insistía en ir con sus amigas. Tras expresar sus pensamientos, suspiró aliviada. Bueno, no tiene sentido discutir contigo. Probablemente deberíamos ir ahora mismo. Eso era justo lo que la antigua heredera quería oír antes de partir. Había un problema.
¿Y cómo vamos a llegar allí exactamente? Weiss sonrió ante su pregunta. Usó su glifo e invocó lo que parecía ser una avispa gigante de color azul claro y blanco. Sencillo. Usaremos esta para llegar a tiempo. María se quedó desconcertada al ver al Lancer que la chica más joven había invocado. Bueno, no le extrañó, ya que Weiss era una Schne, y son conocidos por sus poderosos glifos e invocaciones. Ya veo. ¿Nos ponemos en marcha entonces? La ex heredera asintió y se subió al lomo del insecto Grim que había invocado. María hizo lo mismo y se colocó detrás de Weiss. Agárrense fuerte. El viaje será movido. Sus palabras parecieron confirmarse cuando el Lancer comenzó a despegar y se dirigió hacia donde estaban los demás a una velocidad relativamente rápida. Para no llamar la atención, María y Weiss sobrevolaron el bosque invernal, evitando cualquier presencia militar. Cerca de su destino, vieron a Ruby y su grupo escondidos tras una roca junto al acantilado, desde donde el Grim gigante disparaba láseres en todas direcciones. María se quedó perpleja. ¿Ese Grim escupió láser? Sí, de hecho, respondió Weiss a la pregunta de la anciana. Acto seguido, una fuerte ráfaga de viento golpeó directamente la cabeza del leviatán. Una vez más, ella y María se sorprendieron al presenciar aquello. Mientras intentaban averiguar quién lo habría provocado, se toparon de inmediato con una persona segura de sí misma. ¿Es Ash? María tuvo que mirar 2 veces. Efectivamente, era su extraño compañero. Sí, es tu amigo. Pero creo que está lejos, donde el Grim puede atacarlo con sus manos. Eso preocupaba a Weiss. Quizás no llevaba mucho tiempo con ellos, pero les había sido de gran ayuda. Ella ya sabía qué hacer. Weiss la miró de espaldas. Agárrate fuerte. Vamos a acercarnos a ellos ahora mismo. Fin del flashback. Tras ver a tu amigo andrajoso usando su espada de viento contra el Grim mientras estaba en el Lancer que ella invocó, la joven supo que estaba dentro del alcance del Grim. Aterrizamos cerca de donde estabas, y por eso estamos aquí. La anciana terminó de explicar por qué decidieron ayudar a los demás. Pero no estás en condiciones de luchar, le recordó Ash. La anciana se burló de sus palabras. Oh, no tienes que preocuparte por mí. Después de todo, yo era la antigua parca. Miró al Grim. ¿Y cómo piensas lidiar con el Grim? El sin llama estaba a punto de responder cuando alguien se le adelantó de nuevo. Oh, no tienes que preocuparte por eso. Todos oyeron esa voz familiar. Asomándose desde su escondite, vieron un robot bastante gigante que aparecía a la vista. Tenía una complexión robusta, con una cabina rectangular y piernas largas y blindadas. Su brazo izquierdo tenía una articulación y una mano con 2 dedos y un pulgar. El brazo derecho era un cañón con ranuras giratorias, y una gran cuchilla estaba acoplada a la espalda. Todas las ranuras giratorias de su brazo derecho, excepto una, podrían haber contenido una forma de polvo que puede usarse para disparar rayos de polvo o grandes explosiones. La ranura giratoria que no tenía polvo es un lanzamisiles retráctil, que puede disparar múltiples ojivas simultáneamente una vez expuesto. Como era de esperar, todos sabían que Cordovin era quien pilotaba el viejo robot. Dirigiéndose a él, giró la máquina para que los mirara. ¿Creísteis que vuestro armamento podría hacerle ni un rasguño a ese Grim? No hubo respuesta, algo que ella obviamente esperaba. Pues bien, entonces, a todos vosotros os falta la educación adecuada. Permítanme mostraros de lo que son capaces las armas del todopoderoso Atlas. Ahí está esa mentalidad arrogante tuya, pensó Ash, sin siquiera molestarse en decirlo en voz alta. El leviatán rugió al coloso mientras este se acercaba. Inmediatamente después, lo miró fijamente y se abalanzó sobre él. Sin embargo, antes de que pudiera siquiera tocarlo, recibió un puñetazo metálico de sus fauces. El leviatán sacudió la cabeza e intentó levantarse, pero un pie lo inmovilizó. Dentro de la cabina, Cordovin miró al Grim con desprecio. Oh, aún no he terminado contigo. Apuntó el brazo derecho del mech hacia el Grim derribado, y salieron misiles que impactaron en su objetivo antes de explotar al contacto. Mientras esto sucedía, María y todos los demás vieron lo que hacía el comandante de Atlas. La anciana recordó la pregunta que había hecho antes y comprendió por qué estaban distrayendo a los Grim. Así que estaban haciendo todo eso solo para darle tiempo al ejército a lidiar con los Grim. Crow y los demás solo asintieron en respuesta. Para ser honesto, todo esto fue idea de Ash. De hecho, él fue quien lo ideó todo. ¿Verdad, Ash? No obtuvo respuesta inmediata. En cambio, miró a Ash y vio que éste observaba en silencio lo que Cordovin hacía.
Los sin llama tuvieron la terrible sensación de percibir la misma oscuridad desde el interior del abismo. Desde la agresividad que el Leviatán les había infligido hasta los rayos láser que salían de su interior. Tenía el mal presentimiento de que Cordovin solo había empeorado las cosas. Será mejor que nos demos prisa. Les dijo inmediatamente al grupo mientras se volvía hacia ellos. Su comentario ha pillado a todos por sorpresa. ¿Qué? Exclamó María en voz alta. Mejor date prisa. Repitió el veterano cazador lo que había comentado el sin llama. Ash, ¿qué estás diciendo? De vuelta al lugar donde el coloso desplegaba todo su arsenal contra el Leviatán, la comandante Argus vio al Grim inmóvil. Esto la hizo soltar una bocanada de humo, pues siempre supo que las armas de Atlas eran superiores para enfrentarse a un Grim como ese, a diferencia de esas molestas personas que intentaron entrar antes. ¿Ves? Esto es lo que pasa cuando te metes con la persona equivocada. Apuntó el cañón del brazo directamente a la cabeza del Leviatán. Este comenzó a cargarse. De nuevo, esbozó una leve sonrisa. Bien. En un giro inesperado de los acontecimientos, el Leviatán saltó del suelo mojado y derribó al coloso. Esto pilló desprevenida a la comandante Argus, que tuvo dificultades para apuntar con el cañón del brazo. Quítate de encima, tú. Fue interrumpida repentinamente cuando el Leviatán canalizó algo desde su interior. Luces púrpuras parecieron rodear a la criatura antes de emitir una explosión con humo púrpura oscuro. Rugió de furia mientras su ojo restante brillaba rojo al mirar fijamente al robot. Cordovin sintió la explosión desde la cabina. Mientras intentaba levantarse, vio al Leviatán abalanzarse sobre ella y usar sus garras para arañar la máquina. Logró causarle algunos daños. Al ver el cañón del brazo apuntando hacia él, instintivamente lo mordió antes de arrancarlo del cuerpo mecánico. Los ojos de la atlética se abrieron de par en par, completamente conmocionada. Jamás esperó que esto sucediera. Un arma de su reino, destruida por este Grim que había sido potenciado por lo que fuera que estaba ocurriendo. Desafortunadamente, estaba demasiado distraída por el Leviatán. Engulló al coloso antes de arrojarlo al suelo mojado. Al ver a su oponente caído luchando por levantarse, el Leviatán se giró para encarar a quienes lo habían combatido antes. Estaba a punto de reanudar la lucha cuando algo captó su atención. El pánico pronto lo acaparó por completo. El Leviatán movió su cuerpo antes de dirigirse hacia donde se encontraba la ciudad de Argus. Ruby y sus amigos, mientras tanto, se quedaron completamente sin palabras ante lo que el Leviatán le hizo al coloso. Pensaban que su distracción y el pilotaje del mencionado mecha por parte de Cordovin lograrían matar al Grim, pero todo se había vuelto en su contra. ¿El Grim había superado eso? Estaba demasiado curiosa para. Weiss compartía la misma sensación que su compañero. Esa máquina es vieja, pero aún puede defenderse bien contra un Grim como ese. Pero pensar, ¿qué está pasando exactamente? Oscar pensó lo mismo. ¿Qué clase de magia posee ese Grim? Crow observaba en silencio al Leviatán, ahora cubierto de humo púrpura mientras se dirigía hacia Argus. Jamás en su carrera como cazador había visto algo que infundiera tanto terror. Este poder, nunca antes había sentido algo así. Sin embargo, para Ash, todo esto le resultaba demasiado familiar. Jamás esperó que llegara hasta aquí. Pero aquí estaba. El abismo está aquí. Jamás lo esperé. Con razón era más agresivo que los demás con los que me había topado antes. Pensó en contarles a los demás lo sucedido, pero se retractó, pues solo causaría más pánico y desesperación. Mientras tanto, María miró el humo apagado antes de que algo la golpeara. ¿Ese humo, dónde lo he visto antes? Sintió un nudo en la garganta mientras él y los demás observaban al Leviatán dirigirse hacia la ciudad de Argus. Entonces notó que el resto del grupo de Ruby solo lo miraba con asombro, y no pudo culparlos por su reacción, ya que desconocían el abismo. Antes de que pudiera pronunciar palabra, sintió de repente algo que lo rodeaba. Al mirar sus pies, vio que una luz amarilla giraba a su alrededor. Al instante siguiente, una luz brillante resplandeció y él desapareció. Ruby y sus amigas solo pudieron observar horrorizadas. Lo único que defendía a Argus estaba en estado crítico y luchaba por levantarse. Jamás imaginaron que un Grim potenciado por una fuente de energía desconocida pudiera derrotar tan fácilmente semejante maquinaria. Incluso Ace tuvo la misma reacción que ellas. ¿Cuál es el plan, Ash? Preguntó la joven líder, al no obtener respuesta. Ella y los demás miraron para ver dónde estaba. Entonces se dio cuenta de que ya no estaba con ellos.
Naturalmente, se sorprendió y se indignó al ver que, una vez más, había logrado escabullirse sin avisarles. Ash. Cambio de escena. Momentos antes. En algún lugar, no muy lejos de donde estaban Ruby y los demás, Blake y Jan libraban su propia batalla. Cerca de una cascada, ambos se enfrentaban a un adversario que los atormentaba física y mentalmente. Este les asestaba una serie de rápidos cortes y arcos de semblanza que hacían retroceder a Jan una corta distancia. Finalmente, Jan contraatacó, asestándole algunos golpes que no pudo bloquear. La rubia hace retroceder a su oponente, Adam Taurus, unos metros antes de dispararle. Él bloquea y absorbe los disparos con su espada. Corre en círculos alrededor de Jan antes de lanzar otro ataque de semblanza que hace que Jan retroceda un poco. Sin perder tiempo, la chica Faunus advirtió a su amiga. Su semblanza es como la tuya. Absorbe energía a través de su espada, la almacena y luego la devuelve cuando está listo. Eso le dio a Jan un breve instante para comprender la notable habilidad de su oponente. ¿Puede infligir daño sin sentirlo? Dejó escapar un suspiro de comprensión. Eso es una trampa. Ella y Adam comenzaron a intercambiar golpes. Jan le propinó una serie de puñetazos y patadas a Adam, pero él logró hacerla retroceder cuando ella golpeó su espada. Jan fue lanzada hacia atrás junto a Blake, y ambos se miraron. Sin embargo, eso no pasó desapercibido para Adam, quien dejó escapar un gruñido furioso. Preparó su semblanza precisamente para esto. Blake se da cuenta de esto y le grita en tono de advertencia al luchador rubio. Jan. Con un grito ensordecedor, Adam desata un devastador ataque con su semblanza. Al ver el humo que cubría el lugar donde Jan había estado, Blake se dio cuenta de que ni siquiera una semblanza más poderosa que la de su antiguo amante podía sobrevivir. En ese momento, vio un trozo de papel volando por el aire. Tenía una inscripción con un familiar brillo amarillo. Si las cosas salen mal, pasa la mano por encima y lo descubrirás. Había escuchado esas mismas palabras de boca de Ash el día anterior. Tenía la sensación de que él era enigmático con sus espadas. Al ver su arma rota y darse cuenta de que no serviría de nada, Blake se giró inmediatamente hacia el trozo de papel que pasó volando a su lado y lo agarró. Colocó la mano sobre los garabatos. Al hacerlo, el papel cayó al suelo con un fuerte golpe. Por lo que vio, parecía que alguien estaba saliendo de allí. El humo se disipó donde estaba Jan. Reveló que había sobrevivido gracias a la habilidad de Adam, pues seguía en pie, aunque con el brazo protésico derecho con leves rasguños y el pie colgando a duras penas del borde del acantilado. Bajó el brazo robótico y miró fijamente a Adam. Déjanos en paz. Esta es tu última oportunidad. Adam los miró fijamente mientras volvía a sujetar la empuñadura de su espada. Entonces notó que el brazo izquierdo de Jan temblaba ligeramente. Esto le hizo soltar una risita. ¿De verdad te crees eso? ¿O solo intentas asustarme para que no tengas que morir protegiéndola? Sin que ellos lo supieran, Blake necesitaba ayuda para comprender quién provenía exactamente de la inscripción en el papel. Creo que ya sabes la respuesta, dijo una voz desconocida. Esto llamó la atención del antiguo líder del Colmillo Blanco. Él, junto con Jan, se giró hacia donde provenía la voz y vio a un individuo vestido con una tela raída y desgastada que ocultaba una rígida armadura de metal negro con grabados dorados en la superficie. Sostenía un escudo desconocido en su brazo izquierdo y una gran espada a su espalda. Jan no podía creer a quien veía. Pensaba que estaba con los demás, lidiando con los ruidos que había escuchado antes. No esperaba que apareciera allí de repente. Ash pronunció el nombre del hombre. Ash. Al oír el nombre, Adam entrecerró los ojos con interés ante la repentina llegada de esa persona. Oh, ¿y quién es este?